inflamación crónica del alveolo tipo 1. Y esta injuria era reemplazada por tejido fibrótico. O sea, había como una parte importante en la fisiopatología, lo que llamamos proceso inflamatorio. De ahí que las terapias eran enfocadas en la fibrosis pulmonar idiopática a tratar la inflamación con corticoides, con ahogadores de corticoides, y ahí entraban 3 grandes fármacos: la azathioprina, entraba la ciclofosfamida y el micofenolato, en algunos casos methotrexate. Eso ha cambiado. Y esto, por favor, es importante decirlos porque haces daño al dar a un paciente con fibrosis pulmonar idiopática corticoides. Y eso les voy a preguntar. La nueva hipótesis, y ahora vamos a desglosar un poco, es que estímulos repetitivos, muchos, ya lo vamos a ir viendo, que producen una injuria secuencial y de tipo aleatoria en áreas del pulmón, ¿ya? Van a producir evidentemente un proceso inflamatorio, pero por factores genéticos que se dan hasta un 10 a 20% y un desbalance del proceso reactivo de inflamación TH1, TH2, van a ir produciendo activación de focos de miofibroblastos, reclutando focos de miofibroblastos para que vayan haciendo una reparación llamada aberrante de la injuria inicial pulmonar. Hay inflamación, pero hay cicatrización aberrante, que en forma repetida va a ir produciendo áreas fibróticas. A ver, conceptos actuales. Podemos mencionar todo esto. Este es un espacio alveolar donde tenemos mucho de lo que está implicado en la fibrosis. Primero hay el daño epitelial por la injuria o la agresión repetida. Hágase de cuenta vivir con un aire contaminado en calidad café, que estamos ahora en Cochabamba. Es aire malo, ¿ya? Aire muy malo. O sea, realmente estamos haciendo una agresión a la atmósfera en forma descomunal. Y nadie dice nada, excepto yo, que hasta disfónico me estoy quedando. Pero nadie dice nada, es decir, todos siguen metiéndole auto y contaminando el auto. El 80-90% es el contaminador más importante. Creo que la gente tiene que empoderarse porque ya los que toman decisiones arriba no les importa nada la salud. Pues bien, aquí su servidor podría frotarse las manos como hacen otras especialidades y decir, caramba, hay trabajo para mí. Qué mediocridad, qué situación más, digamos, para mí es tristísima la que yo tuviera si es que pensaría de esa forma. Y quiero hablar claramente, ¿no? Entre los virus, la contaminación atmosférica, contaminación de ambientes laborales, la contaminación a veces de indoors, agentes domiciliarios, sobre todo en algunas áreas agrícolas también que se dan, o algunas personas que crían palomas, aves, o sea, sustancias que son biológicas y medicamentos, más el ácido clorhídrico de personas que tienen reflujo, hacen una sumatoria de injuria al epitelio alveolar que en sujetos genéticamente predispuestos van a tener una fibrosis pulmonar que es una causa de mucha mortalidad. Y cuando hablo de morbilidad, quiero hablar algo de ustedes que les va a mover un poco, se llama sufrimiento, no solo económico, sufrimiento, ¿ya? Entonces, no sé hasta dónde permitirán ustedes mantener este ritmo contaminante en nuestra querida ciudad. ¿A expensas de qué? No lo sé. Veamos. Esto va a producir, bueno, estoy admitiendo a los últimos alumnos, un proceso que se llama estrés oxidativo, ¿no? Donde van a acudir muchos linfocitos, va a haber un desequilibrio TH1, TH2, y van a empezar a reclutar fibroblastos, van a empezar a migrar fibroblastos al espacio alveolar, transmigrar el epitelio alveolar, van a empezar a producir sustancias, una de ellas que se llama factor transformante de crecimiento beta, ¿ya? Que es una sustancia que además
va a romper el epitelio alveolar, va a cambiar la matriz de la sustancia fundamental amorfa, van a empezar a ver algunas sustancias llamadas gelatinasas, que evidentemente van a empezar a disromper el epitelio alveolar, van a empezar a estimular además factor de crecimiento endotelial anormal, ¿ya? Endotelial anormal, que está expresado por esta sigla, y el factor transformante de crecimiento beta, interactuando con estos focos llamados de miofibroblastos, que van a diferenciarse de los fibroblastos, porque son capaces de producir este tipo de sustancias que en definitiva van a producir un colágeno tipo 1, ¿ok? Produciendo una arquitectura alterada del epitelio alveolar, repitelización defectuosa, ¿ok? Y fibrosis. Fibrosis que va a ser un continuum. Esta fisiopatología se va a clasificar en 4 grandes grupos. Les voy a preguntar, por favor, no va a haber trampa, porque lo tienen que saber. Y aquel que no lo sepa, pues, no lo sepa. Daño y epitelio y activación del neomonocito tipo 1. Migración y proliferación de fibroblastos. Formación de miofibroblastos y angiogénesis. Y por último, repitalización alterada y fibrosis. Y la reparación del daño inicial, ¿ya? Con esto que llamamos fibrosis pulmonar, con la presencia de, digamos, alterada la arquitectura pulmonar, que en el 80-90% va a ser en los 5 años subsiguientes al inicio de síntomas, donde muchas gentes creen que es neumonía, otros creen que es asma, muchos médicos les dicen que es una tos de la contaminación, y esto se pierde la oportunidad del diagnóstico inicial, pero la injuria sigue y el proceso fibrosante continúa. Injuria, daño del neumonocito tipo 1, actividad, escuchen bien, procoagulante aumentada, factores tisulares e inhibidores de la actividad de plasminógeno. Siguen accediendo, y creo que ya voy a dejar el acceso a la sala. Lo voy a hacer porque estoy retrasado, pero mañana creo que voy a dar máximo 5 minutos y después no creo que tengamos que admitir. Este daño alveolar va a producir citoquinas profibróticas, factor transformante de crecimiento beta 1, factor de necrosis tumoral alfa. Anótenlos a estas sustancias, que en definitiva acumulan focos de fibroblastos que van a producir alteración del intersticio de la sustancia fundamental amorfa, van a producir un colágeno diferente, van a empezar a acumularse y diferenciarse miofibroblastos. Estos van a empezar a migrar más a la matriz, ¿ya? Y van a empezar a crecer en forma desordenada. ¿Qué va a producir esto? Va a producir, además, inducción de muerte de células epiteliales de la membrana basal, van a producir una gelatinasa, que en definitiva va a romper esto, van a pasar estos miofibroblastos al espacio alveolar. Estaban ahí afuera del espacio alveolar, en la matriz intersticial, y después con esta gelatinasa, ¡brum!, adentro. Se metieron adentro poco a poco y empiezan a desorganizar todo, ¿no? Y no es de golpe. Hay focos de miofibroblastos. Cuando haces biopsia, encuentras muchas veces focos de fibrosis y otras áreas normales, por si acaso. Entonces, esto ya sería una autopsia de un tejido fibrótico donde se ve esto que es depósito de fibrina en los espacios intersticiales. ¿Ok? Bueno, ha ido cambiando los conceptos de diagnóstico de la fibrosis, a tal punto que ya no hacemos
lo que hacíamos antes, muchas biopsias para diagnosticar. Mencionar que la tomografía de alta resolución es diagnóstica, porque va a permitirnos con estas 4 puntuaciones que les voy a preguntar, insisto esto, porque les repito, les voy a preguntar para que se fije ahí, ¿no? En la memoria. Distribución del tejido intersticial reticular, subpleural, presencia de bronquiolectasias de tracción, que pueden haber, y una formación en honeycombing, que es panal, una formación en panal de abejas, en la tomografía llamada de alta resolución, y ausencia de otras cosas, como por ejemplo, aquí abajo pueden ver un vidrio despulido, un vidrio catedral, un vidrio fosco, que esto no debe estar presente en una fibrosis pulmonar usual, a menos que haya agudización. ¿Cómo es esto, doctor? Claro, la fibrosis pulmonar, igual que el EPOC, igual que el asma, puede tener exacerbaciones, ¿sí? Se están dando cuenta, o sea, puede agudizarse, puede haber una inflamación sobre un tejido fibrótico o fibrosante progresivo, puede haber una inflamación súbita. Entonces, ahí es otra cosa. Y eso ensombrece el pronóstico si no haces el diagnóstico. La tomografía, la radiografía, con patrón intersticial reticular, subpleural, periférico, bivasal, con bronquiolectasias de tracción, que puede ir hacia la panalización, es lo que diagnosticamos como neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática. La tomografía, por lo tanto, nos hace diagnóstico. ¿Es importante la tomografía? Sí, pero ojo, no abusen. Hay gente que es abusiva de los recursos, muchas veces escasos, de una institución que está en quiebra porque el COVID nos ha, con escaso recurso que nos dan en salud, entra en quiebra por las instituciones y nos están recortando en muchas cosas y algunos doctores abusan de la tomografía, que tampoco es gratis. Una tomografía equivale a 400 radiografías de tórax. Para hacer el diagnóstico de una FPI o una UIP, hay que hacer esto, un ataque y ver este corte axial, y ustedes pueden ver este patrón en panalización, acá arriba en la língula, acá intersticio reticular. Fíjense ustedes, esta panalización periférica, bivasal, y estos son los criterios. Patrón reticular, subpleural, predominantemente basilar, patrón en panal de abejas con o sin bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción, y esto es importante, ausencia de otros datos, nódulos, por ejemplo, ausencia de vidrio despulido, adenopatías ciliares grandes, grosas, condensaciones manifiestas del parénquima pulmonar, hacen que esto vaya fuera del diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces tenemos patrón new, usual, posible, ya van a ver que hay una clasificación de posible, y un patrón llamado inconsistente, por ejemplo, acá abajo, donde más nos hace parecer a una neumonía por COVID o a una neumonía intersticial de otro tipo, infecciosa, por ejemplo. La broncoscopía nos ayuda, sí nos ayuda, porque en algún tipo de intersticiopatía difusa puede ayudarnos en el diagnóstico de hemorragia pulmonar difusa, neumonía eosinófila, beriliosis, asbestosis, silicosis, sarcoidosis, de acuerdo al recuento de células que encontremos. Además, en algunos casos descarta infecciones. El clínico bien formado tiene que la obligación de descartar infección. Un hemólogo bien formado tiene la necesidad de descartar en esta temporada COVID, que ya no hay COVID, las winflas que no hay COVID, sigue habiendo COVID y seguirá habiendo COVID, ya no hay influenza. ¿Cómo que no? Tenemos una infinidad de bacterias que son no cultivables y virus que producen algo que es intersticiopatía. Hay que descartar infecciones, hay que descartar neoplasias, sobre todo la diseminación linfangítica de un cáncer a distancia. Hay que descartar algo que afortunadamente no hay en nuestro medio en la proporción que yo he visto en otros países de Latinoamérica, la sarcoidosis. Hay que descartar otras causas como la proteinosis alveolar y la neumonía eosinofílica, y ahí nos puede servir una biopsia transbronquial por broncoscopía, pero en la fibrosis pulmonar idiopática no.
El lavado broncoalveolar, entonces, nos sirve para excluir infección y otros procesos inflamatorios. En una fibrosis pulmonar idiopática, esto se lo voy a preguntar, no sirve la broncoscopía, no debería hacerse cuando tienes todos estos criterios tomográficos. Sí sirve en estos que están a la derecha. Y el lavado broncoalveolar, que es la biopsia líquida del pulmón, nos va a permitir verificar algunos datos. Si en tu lavado broncoalveolar hay predominio de linfocitos, probablemente esta neumopatía intersticial no sea usual y sea de las otras y puedan responder al tratamiento. Cuando hay aumento de neutrófilos, casi siempre esto habla de una UIP en el contexto de una enfermedad reticular periférica con tendencia al panal. Y si hay eosinófilos, hay que descartar la eosinofilia pulmonar, que es otro contexto. Aquí tienen este cuadro que nos permite, en un laboratorio bien hecho, con un análisis de lavado broncoalveolar, ver las diferentes causas tal vez más frecuentes de estas múltiples causas de enfermedades intersticiales. La idiopática produce predominantemente del lavado broncoalveolar neutrofilia. Estoy hablando del lavado broncoalveolar, no de la sangre. En las enfermedades del colágeno, que muchas veces se anticipan a la enfermedad clínica, suele haber predominio de linfocitos, lo mismo que en la sarcoidosis, lo mismo que en la alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad. En la asbestosis suele haber neutrofilia y eosinófilos, y hay unos cuerpos especiales que se llaman cuerpos de asbesto visualizados dentro de los macrófagos alveolares. Hay que recalcar que en el lavado broncoalveolar, el 90% de las células recuperadas suelen ser normalmente el macrófagos alveolares, es decir, las células más importantes del espacio alveolar. Cuando hay enfermedades del intersticio, esto cambia. En la esquistosis X hay unas células especiales que se llaman células de Langerhans. En la proteinosis alveolar, el líquido es un material lipoproteináceo que sale lechoso, abundante, y que tiene una tinción que se llama Paz positivo. Cuando hay enfermedades por fármacos, no siempre está claro, por ejemplo, en la neumonitis por amiodarona, en la neumonitis por nitrofurantoína. Hay que ver habitualmente una diferencial de linfocitos T que no lo hacemos en el medio, CD4, CD8 disminuido. En una neumonía linfocitaria NIL, llamada intersticial linfoidea, hay un predominio linfocitario y así sucesivamente. ¿Cuándo debemos realizar una biopsia, ya sea por videotoracoscopia o toracotomía mínima? O lo que ya vamos a hablar se llama una nueva modalidad que deberíamos implementarlo en el medio, que se llama broncoscopía y criobiopsia, que son muestras mucho más representativas del tejido inflamatorio y nos pueden dar un patrón más característico de este tipo de neumopatías. Cuando los hallazgos tomográficos son inconsistentes para fibrosis pulmonar idiopática, o cuando también no hay contraindicaciones, ¿no? No vas a hacer un paciente que está críticamente enfermo. Aquí está justamente cuando puede ser útil una biopsia transbronquial de pequeños milímetros de parénquima pulmonar, muy útil para descartar cáncer, linfangitis, y estás ahí entre la duda, un carcinoma bronquiolo alveolar, en neumonías eosinófilas y en la proteinosis alveolar y sarcoidosis. Y lo demás no siempre es útil en todas las demás. Y no es útil, y lo estoy recalcando, en la fibrosis pulmonar idiopática, cuyo diagnóstico se hace por tomografía. ¿Ok? Hay algunos estudios. El sangrado de estas BTBs es una de las complicaciones. El neumotórax, cuando no se acompaña de fluoroscopía o imágenes que te guíen, pues se puede dar hasta un 10% y la mortalidad es baja, pero se puede dar fístulas, se puede dar. Entonces yo puedo hacer biopsias por broncoscopía a cielo abierto, por videotoracoscopía, ¿ya? Y el rédito va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el tejido va a ser más grande. Aquí hay, digamos, rendimientos de algún estudio, ¿no? Donde se ve que el diagnóstico por biopsias transbronquiales no alcanzan el 50%, comparado con las otras que superan el 85%. Por lo tanto, es mejor, pero ojo, no todos los pacientes, no estoy hablando económicamente, están
predispuesto a hacerse una PAX. ¿Por qué? Porque incluye anestesia general, igual que una toracotomía mínima. ¿Por qué? Porque hay también mayor tiempo de hospitalización, ¿me entiendes? Y obvio que una biopsia quirúrgica va a ser mejor, ustedes se ven a la derecha, una biopsia quirúrgica de un parénquima pulmonar con focos de miofibroblastos que una minúscula biopsia transbronquial. ¿Cuál es la ventaja de la BTV? No solo el costo, sino que es accesible a pacientes con insuficiencia respiratoria inclusive. Cuando haces tomografía puedes tener estos patrones. Ojalá tuvieras todos los patrones de fibrosis pulmonar idiopática que están acá, y yo les mencioné. Pueden haber estas dos otras alternativas en la columna del medio, que son las posibles, donde evidentemente hay patrón reticular, subpleural reticular, y hay ausencia de otros patrones, pero no hay panal. Y es inconsistente cuando hay otro tipo de infiltrados que no son lo de la izquierda. Me refiero a quistes, me refiero a atrapamiento aéreo, condensaciones, vidrio esmerilado, nódulos, o que el patrón sea no predominantemente bivasal, sino sea de lóbulos superiores. La biopsia por criobiopsia, se llaman guiadas con fluoroscopía, que lo están viendo acá. Bueno, la normal, la BTV, lo hacemos con fluoroscopía habitualmente. Hay métodos para hacerlo con fluoroscopía y sin fluoroscopía. Pero creo que me estoy hablando. Esta, que es la criobiopsia, ya ha demostrado un método que tiene menos mortalidad y tiene mucho rendimiento diagnóstico. A ver, ¿cómo es esto, doctor? Les voy a pasar, ojalá se pueda compartir esto, por favor. Me dicen si se está compartiendo o no. Me interrumpe. Voy a partir esto. Perdón, chicos. Se puede hacer con fibrobroncoscopía, se puede hacer con broncoscopía rígida, y siempre tenemos que usar anestesia general. Podemos hacer con fibrobroncoscopía con mascarilla laríngea, o podemos hacer con broncoscopio rígido, que se hace en algunos otros países. Insisto en que la broncoscopía en nuestro medio está subutilizada por la ignorancia médica, porque los médicos no saben que existe, y pues por eso se los estoy presentando esto. Es una producción de un video de Herbe, que son los catéteres que hacen para criobiopsia. A ver si se puede ver. Voy a ver. Bueno, ahí está centrando con el broncoscopio, con una video asociada. Hacemos normalmente esto. Por si acaso, estamos localizando el sitio a biopsiar. Se coloca un catéter de Fogarty inflable en el mismo sitio de donde vas a biopsiar, y seleccionas dónde vas a biopsiar. Entonces, con el catéter inflable en un segmento, ¿ok? En el mismo segmento, luego de inflar para que no sangre, colocas el catéter, ¿ya? Es un catéter, aplicas 4 a 5 segundos de criobiopsia y sacas el tejido. Es un tejido que son 5 a 6 veces más grande que una BTV. El riesgo de sangrado lo puedes verificar y controlar justamente con el balón inflable. Si sangra mucho, pues lo inflas, y eso evita que se contamine los demás campos. Estás pasando ahí el catéter sobre el balón inflable, 4 a 5 segundos de aplicación de frío, y sale el tejido, ¿ok? Que lo vas a fijar. Ahí estás usando broncoscopio rígido. Definitivamente lo puedes hacer también con un flexible, ¿ya? Bueno, eso era para mostrarles un poco cómo es la criobiopsia. Voy a dejar de compartir esta parte para volver a compartir la clase misma. La criobiopsia, entonces, estamos viendo que tiene una excelente relación costo-beneficio, porque, bueno, te permite tener mejor tejido y las complicaciones no son tan importantes. Y cuando tienes criterios histopatológicos de un tejido, digamos, un
una no consistente patrón tomográfico, puedes tener 4 criterios. El patrón de fibrosis usual, propiamente dicho, el patrón probable, posible, y el no patrón histopatológico de fibrosis pulmonar idiopática, donde normalmente nos tenemos que reunir para poder analizar, son en el patrón probable y en el posible. ¿Qué significa? Donde hay evidencia de fibrosis, pero eso no te hace necesariamente el tejido para una UIP, donde hay ausencia de focos de fibroblastos que debería haber, ¿ok? Donde hay ausencia de, digamos, otros, como por ejemplo, distorsión del parénquima pulmonar, localización subpleural. Y lo posible también nos hace un poco, digamos, dudar del diagnóstico y nos tenemos que reunir donde hay algunos parches de compromiso de fibrosis con o sin inflamación, digamos, donde hay ausencia de todos los 4 criterios clásicos histopatológicos, ¿ya? Por ejemplo, distorsión de la arquitectura pulmonar subpleural paraseptal, presencia de parches de pulmón que están normales y otros parches fibrosados, y esto, ¿no? La presencia de focos de fibroblastos que realmente hacen, junto con la ausencia de inflamación, el diagnóstico de una fibrosis pulmonar usual. Esto tal vez los ven complicado, es también complicado para nosotros, porque a veces las muestras minúsculas de una biopsia transbronquial, ¿ya? De un tejido pulmonar, no siempre son concluyentes. Y nos tenemos que reunir, ojalá nos reunamos así, ¿no? Con una mística entre el neumólogo, el médico que está enviando, un reumatólogo, un nefrólogo, psicólogo y una serie, cirujano de tórax, para poder hacer el diagnóstico y tratamiento multidisciplinario. Bien, una vez que tú diagnosticas fibrosis pulmonar idiopática, hay que ver comorbilidades igual que en la EPOC. Y esto también es importante hablar, ya que no todos los pacientes con fibrosis están solitos. Algunos están asociados a enfisema porque tienen antecedentes tabáquicos. Otros tienen un cáncer gástrico. O a veces son pacientes que tienen cardiopatía isquémica, están con stent, han sido trombolizados. Otros tienen, casi todos tienen reflujo, más del 80% tienen reflujo. Otros tienen síndrome de apneas del sueño, diabetes. Esto es lo que llamamos comorbidomas de la fibrosis pulmonar. Entonces, para mayor comprensión y ver cuáles son los targets terapéuticos, tenemos que ver esto, ¿no? Injuria, activación, desbalance, focos de fibroblastos, alteración de la matriz y al final la fibrosis que se produce ¿en cuánto tiempo? En 5 años. Entonces, para entrar ya a lo último, fibrosis tomográfica. La tomografía es concluyente, es claro, fibrosis, perfecto. Es posible, no es concordante. Hago una broncoscopía con criobiopsia si tengo en el medio, por ahora no tenemos, o biopsia transbronquial, o hago una videotoracoscopia, o hago una toracotomía mínima, perfecto. Ahí viene la histología, y ahí viene qué me sale, ¿no? Si nosotros tenemos probable o posible o no clasificable, hay que hacer un debate junto con funcionalidad respiratoria, evolución clínica del paciente, etc. Y si no es realmente una enfermedad intersticial, pues no es una fibrosis y estará en el otro lado del algoritmo diagnóstico. ¿Qué pasa si nosotros diagnosticamos fibrosis pulmonar idiopática? La condición de la función pulmonar, fíjense en esta curva negra, a los 5 años va declinando siempre. Y cuando hacemos el diagnóstico, ya han pasado muchos meses. Esto en el exterior y en nuestro medio han pasado casi promedio 2 a 3 años. O sea, ya vienen penalizados nuestros pacientes sin oportunidad a veces de hacer tratamiento. A veces ni llegamos a la biopsia porque casi todas salen usuales. En algunos casos se presentan
exacerbaciones de la fibrosis pulmonar que hacen sospechar digamos, en esta temporada en COVID, en infecciones o en sangrados, etc. Y esta exacerbación, que ya vamos a ver, ensombrece el pronóstico si no lo haces. Se pueden morir los pacientes. ¿Cuáles son los tratamientos? Todo esto voy a pasarlo rápido, pero prácticamente los múltiples estudios que han hablado de tratamientos en base a la triterapia, el Panther, por ejemplo, prednisona, cetropina, N-acetilcisteína, actualmente, y lo pongo acá, como resultado es negativo en los targets más importantes, que son evitar el declinio de la función pulmonar, que es declinio que baja la capacidad vital forzada, ¿ok? No baja, sigue igual o empeora. ¿Por qué? Porque favorece más bien hacer inmunosupresores sobre infecciones. Por lo tanto, no da. Antes sí funcionaba, y vi un estudio antes que era el Ifigenia, pero después apareció el estudio Panther 1 y Panther 2, que más bien nos dio otros resultados. Por lo tanto, ya no estamos usando en la fibrosis pulmonar hepática prednisona, cetropina y N-acetilcisteína. Que quede bien claro, porque hay algunos que están dormidos y dicen, usted, doctor, ha dicho que no debemos usar, sin embargo, le estoy dando. Pero, ojo, estoy hablando de la idiopática diagnosticada con criterios tomográficos o histopatológicos característicos. Y han ido presentándose otro tipo de medicamentos para la hipertensión pulmonar, sildenafil, ambrisentan, etc. Ya vamos a ver que estos no alteran la función pulmonar. Los que sí se han visto y hasta ahora están vigentes como medicamentos que disminuyen la probabilidad de capacidad, de caída de la capacidad vital forzada, vamos a ver los estudios, y que se muera, ya escuchen bien, y que se muera en los estudios ASCEND, Impulses 1 y Impulses 2, son para la pirfenidona, ¿no? El estudio ASCEND, y el nintedanib para el Impulses 1 y 2, que sí son efectos o sí son estudios que han dado positividad en los datos más importantes. Voy a pasar rápidamente qué es la pirfenidona, que es un antifibrótico y antiinflamatorio que sobre todo inhibe la producción de factor transformante de crecimiento beta. Y el objetivo primero de los estudios es disminuir la capacidad vital en un año por lo menos de tratamiento. ¿En quiénes? En los que tienen enfermedad leve fibrótica, UIP, leve y moderada. ¿Cómo se sabe esto? Con función pulmonar, espirometría y difusión. Más del 50% tiene que tener este paciente para dar pirfenidona de capacidad vital, o que tenga una difusión que esté por encima del 30%, o que camine 6 metros y que no insature, o sea, en los 6 minutos de caminatas, por lo menos 50 metros, más de 50 metros, como mínimo 50. Entonces, le damos la pirfenidona, que tiene un efecto justamente, como les dije yo, inhibiendo el factor de transformante de crecimiento beta, que es la mayor de sus funciones, junto con también tratamientos antioxidantes, y esto echado por la borda, todo esto que se ha ido hablando de los estudios previos, ¿ya? Y aquí están dos de los resultados más importantes de lo que llamamos endpoints, en lo que significa disminución de la muerte y disminución de la capacidad, o sea, de evitar el decline de la capacidad vital y mejorar el test de caminata. Ustedes pueden ver en gráficos la pirfenidona acá a las 52 semanas versus placebo, ¿no? Y acá en lo que llamamos también mejoría en la caminata con pirfenidona, en muerte, y en el placebo, obviamente que es mejor la pirfenidona. ¿Cuánto es mejor? Que disminuye casi el 50% de la pérdida de capacidad vital forzada en los que tomaron pirfenidona un año, fue más o menos bien tolerado y tuvo menos tasa de mortalidad. Ojo. Otro medicamento, nintedanib. ¿Qué es el nintedanib? Es un inhibidor intracelular de la tirosina quinasa, dirigido sobre todo a múltiples receptores del factor de crecimiento
tanto epitelial como endotelial, la neoangiogénesis. Los mismos targets, los mismos grupos de fibrosis leve a moderada, evitar el declinio de la capacidad vital al año. Y se ve en estos estudios, en el Impulsis 1 y en el Impulsos 2, que también se ve claramente cómo los que toman antitirosinquinasa disminuyen o sea, que la disminución no es tan importante como lo es con el placebo, tanto en el declino de la capacidad vital forzada como en la mortalidad. Diferencia absoluta no es mucho, pero en un paciente fibrótico es bastante, hace la diferencia. Estoy hablando de poco más de 125 ml de capacidad vital al año. En diferencia, en absoluta es 93 ml. El problema del nintedanib son los efectos colaterales, que también lo tiene la pirfenidona, por si acaso, hipersensibilidad, náuseas, hepatotoxicidad, pero lo es más, casi 60% o más de trastornos gastrointestinales que hacen que obliguen a la suspensión del tratamiento. Hay un nuevo análisis que se llama el INWIL, que habla sobre los pacientes que estaban decayendo en los 2 últimos años su capacidad vital, ¿ya? Con nintedanib, igual se los reclutó y se los empezó a continuar el tratamiento y se vio que estas enfermedades fibrosantes habían igualmente disminuido su declínio en la función pulmonar en términos absolutos de 128 ml, estadísticamente significativos, con la mala situación que eran los efectos de diarrea que se presentaban casi en el 70%. Estaban reclutados estos pacientes, que eran los que tenían enfermedad progresiva en los 2 últimos años, ¿ya? Pese a tratamiento, igual se les dio nintedanib, y comparados con placebo, algunos dijeron ya no sirve, estos otros todavía mantuvieron esta tendencia a frenar el declive de la capacidad vital. Parecería que yo estoy hablando cosas que solamente son aumento de la sobrevida. Sí, eso es, aumento de la sobrevida. Por lo tanto, caramba, ¿cómo me gustaría a mí que se hagan otras cosas como el trasplante pulmonar, bipulmonar secuencial, cardiopulmonar? Pero por ahora, si apenas podemos conseguir pirfenidona y no tenemos nintedanib, si apenas podemos diagnosticar siquiera tempranamente en primer, segundo año de evolución una fibrosis pulmonar idiopática de las otras, pues hablar de lo demás es un sueño, pero me parece que es un sueño que no está en el contexto de lo que deberíamos hacer los médicos, que es por lo menos evitar la injuria repetitiva, hacer seguimiento a los pacientes, evitar el tratamiento estúpido, discúlpenme, con antibióticos en pacientes que están con enfermedades fibrosantes. Bueno, ¿qué más hacemos en los pacientes con fibrosis? Les damos tratamiento para el reflujo casi de rutina. Cuando se hace pHimetría, encontramos que el 80 o 90% de los casos que tienen fibrosis pulmonar hepática tienen una ERG asociado. Y se cree que esta es una de las injurias. No podemos decir que solo es eso, pero tenemos que hacer terapia antiácida. Si los pacientes tienen hipertensión pulmonar moderada o severa, hay que tratar básicamente con oxigenoterapia o con medicamentos, que son 3 grupos de antihipertensivos pulmonares, paliativos de la tos. Los neumólogos somos tusiólogos, ¿no? Y claro, nos piden milagros y nos discriminan, pero yo les estoy cantando mis quejas, pero no he venido a contar mis quejas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando todo está analizado, la tos es un problema brutal que nos cuesta mitigar la tos. Tratamiento no farmacológico, fisioterapia, trasplante pulmonar, hay criterios, rehabilitación y oxigenoterapia. Y esto es lo que nos preocupa, las exacerbaciones. ¿Y puedes tú diagnosticar? Sí, señor, hay exacerbaciones. Cuidado, 64% pueden ser de causa respiratoria, 21% de causa cardiovascular, en un seguimiento a muchos años, ¿ya? Por si acaso. Y es importante los criterios de exacerbación. ¿Cuáles son los criterios de exacerbación? Obviamente que el paciente tenga un diagnóstico previo de fibrosis pulmonar usual y que presente en los últimos 30 días incremento en su disnea. Acabo de ver una paciente con esta exacerbación. Y
que la tomografía muestre patrón vidrio esmerilado que no sea infección. O sea, me refiero a neumonía por COVID-19, que es lo que en esta temporada nos está complicando la situación, ¿ya? Hay que hacer algunas veces lavado broncoalveolar para ello, ¿ya? Hacer biomarcadores, descartar fallo cardíaco izquierdo. Y fíjense esto, en mayo de 2005, fibrosis pulmonar, bronquiolestasis de tracción, y abajo, vidrio despulido. ¿Qué pasó? Se agudizó al año. La biopsia mostró un proceso inflamatorio más que estos foquilosis de miofibroblastos y pulmón normal. Acá estaba todo, los alveolos inflamados, acá. Y aquí sí, esta incidencia puede darse hasta un 15% de estas exacerbaciones. Hay que saber seguir a su paciente. Aquí sí sirve los pulsos de metilprednisolona. Puede cambiar, puede ayudarnos, ¿no? Algunos pacientes llegan a la ventilación mecánica. Yo quería mostrar esto y mi diapositiva en panel muestra cuáles son las indicaciones de trasplante pulmonar, ¿ya? En fibrosis pulmonar y hepática, la edad que tenga menos de 65 años, la inclusión funcional, pues hay que ser funcional respiratorio, que no tenga un declinio de más del 10% en los últimos 6 meses, que el test de caminata, ¿no? Por lo menos sea positivo, o sea, no sea positivo, y que tenga una panalización en la tomografía con índice más de 2. Los pacientes pueden ir, según algunas, a un trasplante bilateral o unilateral. Fíjense que las causas de trasplante, por ejemplo, en el Instituto de la Fundación Favaloro, en Argentina, es el EPOC. Bilateral, primero es la fibrosis quística que no tenemos en el medio, y el EPOC. Unilateral es el EPOC. Fibrosis pulmonar y hepática estaría entre la segunda y tercera causa de trasplante. O sea que sí se puede trasplantar, pero para eso tienes que tener algunos requisitos. Y uno de ellos es la edad. Y lamentablemente, en nuestro medio, llegamos muy tarde. Nuestros diagnósticos hacemos después de los 65 años. Tristemente, caballeros. Tristemente. Entonces, como tengo cerebros brillantes acá y entusiasmo por doquier, no les voy a hablar de las cosas negativas, amigos. Les quiero instar a ser buenos neumólogos. No a venir y a competir como el taxista. Que te gano yo, que yo soy mejor, que yo tengo más grande. O yo soy, no. A competir en equipo. Competir en equipo. Por lo tanto, yo tengo ese sueño siempre. Yo no me guardo mucho de lo que sé y de lo que hago. Claro, yo en el abecedario de la A a la Z puedo saber todo, pero ¿hasta cuándo voy? Llego, quiero llegar a la D, E, F y tengo que volver a la A. En nuestro medio es volver a la A. ¿Por qué? Porque el contexto de trabajar en equipo es Haniwa, nada, cero a la izquierda en nuestro chip. Por lo tanto, así no vamos a llegar a nada. Estoy dispuesto a sus preguntas. Inbox, me voy a despedir de ustedes porque es tarde. Mañana voy a estar a las 8. Mil disculpas. Buenas noches.